Mire, esta vida está llena de mitos y muchos de ellos a veces se aclaran, pero decidimos seguir con ellos por costumbre. Hay mitos, por ejemplo, como el mito de que la Gran Muralla China se mira desde el espacio, y eso es una mentira. Realmente no se puede ver. Ya se ha investigado con mucha precisión esto, y no es posible ver la muralla china desde el espacio. En nuestra vida diaria también usamos mitos. Por ejemplo, decimos, ya salió el sol, pero no es cierto, el sol no sale. Nosotros, la tierra, damos vueltas alrededor del sol. Entonces realmente el sol no está saliendo. Nosotros hemos cumplido un ciclo y hemos otra vez vuelto a la posición donde volvemos a ver el sol. Y en la vida cristiana, en la palabra, muchas veces también se adquieren este tipo de mitos. Recuerdo una vez cuando estaba trabajando en la radio, había un locutor, y este locutor siempre decía, como está escrito en la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces yo fui con él y le pregunté, oye, ¿dónde está escrito en la palabra ese pasaje? Y me dijo, no, pues no sé, dime tú que tú sabes más. Le dije, ¿no será que está por ahí por donde dice que Rey David cantaba las mañanitas? Y se quedó rascándose la cabeza, porque también no existe ese pasaje donde dice que Rey David cantaba las mañanitas. Eso es un canto popular. Y hay ese tipo de mitos. Por ejemplo, otro mito que la iglesia cristiana ha adquirido es el pesebre. La gente piensa que cuando Jesús estaba en el pesebre, llegaron los Reyes Magos y le ofrecieron el oro, la mirra y el incienso. Y eso es un mito, porque no es verdad. La palabra de Dios, cuando tú la escudriñas y la estudias, nos dice que realmente cuando los Reyes Magos llegaron, Jesús tenía alrededor de 2 años y ya estaban en la casa donde vivían con María. Otro de los mitos es, junto con esto de los Reyes Magos, es que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y que eran 3. Y la Biblia nunca jamás menciona los nombres de estos individuos y tampoco el número de ellos. Realmente la palabra nos enseña que este tipo de personas que venían desde lejos siempre era un grupo numeroso, porque los caminos eran peligrosos, y siempre era un grupo numeroso para que se protegieran unos a otros. Entonces son mitos como el mito de que Jesús tenía el pelo largo. Y esto, yo sé que voy a tirar un poquito de mitos, y sorry por ello, pero realmente Jesús no tenía el pelo largo, hermanos. Era imposible que Jesús tuviera el pelo largo. Les digo por qué. Porque los únicos que podían tener el pelo largo eran los que tenían el voto del nazareato. Capítulo 6 del libro de Números, ahí habla acerca del voto del nazareo. Y ese voto del nazareo tenía ciertas restricciones. Una de ellas era no tomar vino, no comer uvas, no tocar muerto y ciertas otras cosas, las cuales, las reglas estas, Jesús las rompió todas. Él tocó muerto, él bebía vino. De hecho, muchos de los fariseos lo criticaban precisamente porque él bebía mucho vino. ¿Y cuántos saben que Jesús cumplió toda la ley, hermanos? Cumplió toda la ley. Entonces es imposible que si él hubiera estado bajo el voto del nazareato del capítulo 6 de Números, hubiera sido imposible que él lo hubiera roto. O sea que él no era nazareo, él era nazareno. Pero es diferente, porque la palabra nazareno viene de Nazaret. Y el voto nazareo es diferente. Nazaret era una ciudad donde Jesús había crecido. El voto nazareo era diferente y distinto y no tenía nada que ver con la ciudad que se llamaba Nazaret. Así que es muy probable que nuestro Señor tenía el pelo más bien corto, porque en los tiempos de Pablo escribió que era deshonroso para el hombre dejarse crecer el cabello. Así que nuestro Señor no tenía el pelo largo. Y así hay muchos mitos en la Biblia, en la palabra de Dios,
que el pueblo de Dios los ha adquirido con el tiempo porque no estudia las Escrituras. Porque a veces no nos ponemos a investigar de dónde procede lo que estamos escuchando. Simplemente escuchamos algo, lo aceptamos como una verdad. Y con el paso de los años esto se va haciendo una costumbre. Es como aquella anécdota de la muchacha que un día se puso a investigar por qué su mamá siempre cocinaba el pescado y le cortaba la cabeza y le cortaba la cola. Y un día fue y le preguntó: mamá, ¿por qué tú siempre que cocinas pescado frito le cortas la cabeza y le cortas la cola? Siempre. Y entonces la mamá le dijo: pues mira, yo no sé, tu abuelita así me enseñó. Entonces la muchacha fue con la abuelita y le preguntó: oye, abuelita, ¿por qué tú y mi mamá cocinan siempre el pescado cortándole la cabeza y cortándole la cola? Y la abuelita le dijo: pues mira, mija, lo que pasa es que cuando tu abuelito y yo nos casamos éramos muy pobres y solamente teníamos una cacerola muy pequeña donde apenas cabía el pescado si le cortábamos la cabeza y le cortábamos la cola. Entonces así se me hizo costumbre y así lo hice siempre. Entonces se había vuelto, hermanos míos, una costumbre de paso de una generación a otra y ya estaba llegando a otra. Y así a veces pasa con la palabra de Dios. Por eso Jesús nos dijo: escudriñen las Escrituras porque ahí está la vida eterna. Y Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando nosotros conocemos la Biblia, hermanos, empezamos a tener la libertad que Dios quiere que nosotros tengamos y empezamos a experimentar más de cerca la bendición de Dios. Hoy quiero hablarles acerca de otro mito, que es el mito de la adoración. Venimos a la iglesia y cantamos cánticos. Cantamos los cánticos llamados de adoración y los cánticos llamados de alabanza. Y muchas veces hemos pensado que la adoración tiene que ver única y exclusivamente con cantar cánticos que son despacios, que son como exaltando la grandeza del Señor y que tienes que cerrar tus ojos y tienes que arrodillarte, una música despacia que le hemos llamado adoración. Realmente la palabra adoración, queridos hermanos, en la Biblia tiene un significado mucho más amplio. Y realmente Dios quiere que cada una de las personas que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y cada una de las personas que están en este mundo pudieran adorar a Dios de una manera correcta. Dios desea, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es que la adoración no tiene que ver nada más con cánticos. La adoración tiene que ver mucho más. Y hoy vamos a estudiar qué significa realmente lo que es la adoración. Para eso quiero que me acompañen a la Biblia, al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4. Y vamos a ver cómo esta es una pregunta que ha estado en el ser humano desde mucho tiempo atrás. Capítulo 4 de Juan, versículo 13 al 24. Vea lo que dice la palabra de Dios. Le dice la mujer: Señor, estoy viendo que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dice: mujer, créeme que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene una hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales que lo adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Muy bien. Estamos viendo la conversación entre Jesús y una mujer samaritana. Los samaritanos eran mitad judíos y mitad paganos. Los judíos y los samaritanos en esta época que se escribió este pasaje no se trataban entre sí.
Mas sin embargo Jesús habla con esa mujer, le expone su pecado, le expone su vida, se le revela como el Mesías. Ella, al identificar que Jesús es un profeta, le saca de su corazón una incógnita, una pregunta. Ustedes dicen que se tiene que adorar en Jerusalén, pero yo he aprendido desde pequeña, estoy parafraseando lo que acabamos de leer, que en este monte se tiene que adorar, y es que estaban en un monte, en una ciudad que se llamaba Samaria. Y Jesús le dijo, no, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros sí sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Pero entonces Jesús le dice, ahora viene un momento en el cual los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque es necesario que adore a Dios, se adore a Dios en espíritu. Ponga atención a esto, en espíritu y en verdad. Ahora, tenga en cuenta eso que le voy a decir. En la Biblia, en toda la palabra de Dios, solamente vamos a encontrar dos pasajes donde se dice que Dios está buscando a dos tipos de personas. Ahí en el libro de Jeremías dice que en el libro de Ezequiel dice que Dios está buscando gente que se ponga a orar, a interceder, a estar en la brecha de intercesión por la gente, por los pecadores, por la iglesia, por los hombres de Dios. Esa gente Dios la está buscando. Y en el Nuevo Testamento, en este pasaje precisamente que acabamos de leer, Dios está buscando adoradores, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora bien, ¿qué significa adoración? ¿Qué significa la palabra adorar? Para yo contestarles y decirles el significado de la palabra adoración, necesito explicarles algo muy importante antes de esto. Queridos hermanos, amigos que están visitando la iglesia, déjenme les digo que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia originalmente se escribió en hebreo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego. Hace 2000 años aproximadamente que se escribió el Nuevo Testamento. Los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento lo escribieron en el idioma griego. Y los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo Moisés y todos los demás que escribieron todos los libros del Antiguo Testamento, lo escribieron en hebreo. Hay una parte del libro de Daniel que escribió en el idioma arameo, pero es un pequeño pasaje. Ahora bien, yo me puse a investigar en el diccionario que traduce el hebreo al español la palabra adoración. Y déjenme les digo que en hebreo la palabra adoración significa lo siguiente: significa postrarse, significa arrodillarse, significa dar culto, encorvarse, humillarse, inclinar, rendir reverencia. Amén. Esto es en el Antiguo Testamento. Ahora, pongan atención lo que significa en el Nuevo Testamento, que es del griego al español, porque las Biblias que ustedes tienen en sus manos fueron traducidas desde el idioma griego al idioma español, desde el idioma hebreo al idioma español. Amén. Si usted tiene una Biblia, agárrela al principio y vea que dice Reina Valera, versión 60. Esto significa que la escribió un señor que se llamaba, la tradujo un señor que se llamaba Casiodoro de Reina, allá por el año 1500. Él tradujo la Biblia del hebreo y del griego al español por primera vez. Y después otro señor que se apellidaba Valera, la revisó con los manuscritos antiguos para ver si había algunos errores y la corrigió. Por eso se llama revisión Reina Valera 1960. ¿Quedó claro eso? Perfecto. Entonces vamos a entender más bien lo que significa adoración. En el griego, la palabra adoración
la que más se usó, porque se usaron varias, es una palabra que se llama proskuneo. Y vea lo que significa. Significa besar la mano como el perro que lame la mano de su dueño. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez un perrito? Los que han tenido perritos, ustedes han experimentado que cuando llegan a la casa, el perrito corre, sale corriendo, mueve la cola y rápidamente va contigo, te saluda y te besa la mano. ¿Sabes lo que está haciendo ese perro contigo? Te está adorando. Porque te quiere mucho. Porque te está reconociendo como su amo, como el dueño, como el que le da de comer, el que le da cariño. Eso es lo que significa adoración. Pero también significa lo mismo que en el hebreo. Significa postrarse, dar homenaje, dar reverencia, veneración. Y aquí es donde muchas veces los católicos fallan, porque dice que ellos no adoran imágenes, dice que las veneran, pero lo que no saben es que venerar y adorar es prácticamente lo mismo en el original donde se escribió la Biblia. Amén. Así que mire esto, la adoración a Dios no se define en ningún pasaje de las Escrituras, hermanos. La adoración a Dios es más bien un reconocimiento de quién es Dios. Cuando un esclavo, en la época que había esclavos, su amo llegaba al lugar donde estaba el esclavo, ese esclavo tenía que inclinarse ante él y le decía: amo, ¿cómo estás? Eso era adoración. En los tiempos de los reyes, cuando un rey llegaba a un lugar, entonces las personas tenían que inclinarse ante el rey. Eso es adoración. Es un reconocimiento de que la persona a la cual tú le estás rindiendo cierta pleitesía o ciertos atributos, o le estás reconociendo que él tiene un nivel social, un nivel cultural más alto que el tuyo. Eso significa que le estás adorando. Y la adoración a Dios, queridos hermanos, es prácticamente igual. Es reconocer quién es Dios. Es reconocer quién es Jehová Dios. Reconocer que hay un Dios en los cielos, en la tierra. Y reconocer quién verdaderamente es con todos sus atributos de Dios. El verdadero adorador, la persona que verdaderamente adora a Dios, no es aquel que canta bonito, no es aquel que toca un instrumento con excelencia, no es aquel que puede tal vez levantar sus manos y llorar y gritar cosas, o hablar lenguas o arrodillarse. No, el verdadero adorador es una persona que reconoce quién es Dios, que reconoce su naturaleza divina de Dios. Cuando tú vas a una corte aquí en Estados Unidos, no sé si a ustedes les ha tocado ir, a mí me ha tocado ir, y el juez entra a ese lugar donde se va a hacer la corte. ¿Qué pasa? El alguacil dice: todos pónganse de pie. Y entonces, ¿qué hacen todos? Se quedan sentados, como en la iglesia. No, se paran, porque están reconociendo que el que entró tiene autoridad para meterte a la cárcel. ¿Ah? Mire, a mí me ha tocado ir varias veces, y a veces he visto gente que se queda dormida, y entonces llega el alguacil y le dice: si te sigues durmiendo te vamos a sacar de aquí. Ya no se quedan dormidos. No puedes mascar chicle, no puedes mirar tu celular, no puedes estar hablando con otros. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de que estás dentro de un lugar donde se está ejecutando la ley. Y si tú te portas mal, el ejecutor de la ley puede ejercer fuerza contra ti. ¿Me expliqué? Amén. Entonces, cuando llega el juez, ¿qué hace todo el mundo?
se paran, reconocen que hay una autoridad entrando. El verdadero adorador de Dios es alguien que tiene temor a Dios. Es alguien que reconoce a Dios en todo momento, hermanos. No nada más en la iglesia, no nada más en los cánticos, no nada más en la prédica, sino en su vida diaria. El verdadero adorador es una persona que reconoce que hay un Dios creador en los cielos, que tiene una capacidad omnipresente. Esto significa que puede estar en todo lugar, que tiene una capacidad omnisciente. Esto significa que puede saber absolutamente todo, hasta tus pensamientos más ocultos e íntimos, tu vida desde que eres un niño, desde que eras una niña hasta este momento. Esa persona reconoce que Dios es todopoderoso y tiembla y reconoce a Dios y sabe que Dios creó todo y sabe que Dios le ha dado la vida, le ha dado la salud, le ha dado las cosas que tiene, porque está reconociendo quién es Dios. Escucha esto que voy a decir, porque es algo que yo tengo conflicto con muchas iglesias, porque me ha tocado ir a predicar a muchísimas iglesias, no nada más en Houston, en otras ciudades. Y tengo mucho conflicto cuando la gente que está dirigiendo el servicio le dice a las personas: levántate, adora a Dios, levanta las manos, arrodíllate. Y la gente entonces, como zombies, van y hacen lo que les está diciendo la persona que nos está dirigiendo. Y déjame le digo algo, no critico a nadie, sino que es un error en el cual hemos caído todos, porque yo en el pasado también caí en él. Es una frustración, porque uno quiere que todos adoren a Dios como uno adora a Dios. Y a veces la indiferencia de la gente choca con el adorador. Porque el adorador conoce quién es ese Dios que se está adorando. Cuando ve a la gente que no lo adora, uno se siente como: oye, tú también adórale, aquí está. ¿Me vas siguiendo, hermano? Entonces esa frustración muchas veces nos lleva a caer en un error que se llama manipulación. Y la manipulación entonces viene a decir que tienes que arrodillarte, que tienes que levantar tus manos, que tienes que levantarte, que tienes que agacharte. Cuando el verdadero adorador lo hace porque reconoce que Dios es el Dios de su vida, que reconoce que en la iglesia está el Todopoderoso, que reconoce que en la Escritura dijo Jesús: escrito está, la casa de mi Padre será llamada casa de oración. Que reconoce cuando el salmista escribió: es mejor pasar un día en la casa de Dios que fuera de ella. Escuche bien, hermano mío, cuando uno viene a la iglesia, cuando uno viene al lugar donde se congrega uno a buscar a Dios, uno tiene que reconocer que Dios está allí. Ahora déjame le digo algo: no importa las circunstancias que se están moviendo en el servicio, no importa las circunstancias que se están moviendo en la predicación o en los cánticos, no importa qué situación se está moviendo, lo importante es que el verdadero adorador viene a la iglesia sabiendo que ahí en ese lugar él va a adorar al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, a ese Dios Todopoderoso que está sentado en un trono, que gobierna, que reina, que tiene el poder, que tiene el imperio por los siglos de los siglos. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios anda buscando gente que reconozca que Él es Dios, que conozcan que verdaderamente hay un Dios, que si yo vengo a la iglesia es porque hay un Dios al cual estoy viniendo a adorar, y que ese Dios merece que lo adoremos.
Porque merece que lo adoremos, porque Él tiene autoridad, porque Él nos creó, porque Él nos perdonó. Pero a veces no hemos entendido lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. A veces pensamos dentro de nuestros corazones que le estamos haciendo un favor a Dios al venir a la iglesia, que le estamos haciendo un favor a Dios cuando cantamos, abrimos nuestra boca o damos nuestros diezmos, y no es así. Porque Dios tiene miles de millares de millones de ángeles que le cantan todo el tiempo. Dios tiene las riquezas más grandes que te puedas imaginar. Dios está en un trono. Dios está lejos de la maldad de este mundo. Escuche, nosotros tenemos que reconocer lo que Jesús ha hecho por nosotros para que le podamos adorar. Y Jesús lo ilustró de esa manera cuando en una ocasión Él está cenando con un fariseo, y mientras están cenando llega una mujer, y esa mujer rápidamente va y se postra ante Jesús, y postrada ante sus pies está llorando. Sus lágrimas caen sobre los pies de Jesús, y ella empieza a enjugar esos pies del maestro con sus cabellos. Saca un frasco de un perfume muy valioso y lo derrama. Y el fariseo, cuando ve esa escena, se escandaliza, y dentro de su corazón dice: oh, si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que le toca. Entonces Jesús, conociendo el pensamiento de este hombre, le dice: Simón, te tengo una pregunta. Había un hombre que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, vamos a hacerlo una cifra que puedas entender. Uno le debía $50,000, el otro le debía solamente 50. Llegaron los dos y él decidió perdonarle las deudas a los dos. ¿Quién estará más agradecido?, le preguntó Jesús. Y Simón dijo: pues eso es muy fácil, maestro, pues al que le perdonaron $50,000. ¿Ves a esta mujer?, le dice Jesús. Desde que entré no he dejado de besar mis pies. Pero cuando yo entré, tú no me recibiste con un beso. Y es que en el tiempo de Jesús era costumbre que cuando alguien llegaba a una casa le daban un beso en la mejilla. Y le dice Jesús: ¿ves esta mujer? Cuando llegué a tu casa, tú no lavaste mis pies. Y es que también era una costumbre en ese entonces que cuando llegabas a una casa había un esclavo que se dedicaba a lavarle los pies a los visitantes, porque en ese entonces, hermanos, no había cemento, no había concreto como ahora, todo era terracería, y ellos usaban sandalias, y llegaban a una casa con los pies sucios, alguien tenía que lavarlos. Y le dijo Jesús: tú no me lavaste los pies, pero esta mujer me los ha lavado con sus lágrimas. ¿Ves a esta mujer? Cuando yo llegué a tu casa, tú no me ungiste mi cabeza. Porque esa también era otra costumbre. Cuando un visitante llegaba a la casa de alguien, tenían que ungirlo con aceite. Y Simón no había hecho nada de esas cosas con Jesús. Lo despreciaba. Y le dijo Jesús: si esta mujer ha derramado un aceite muy costoso sobre mis pies, por lo tanto, te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque al que a muchos se le perdona, mucho ama. ¿Captaron eso? Al que a muchos se le perdona, mucho ama. Y el problema es que a veces no sabemos lo mucho que se nos ha perdonado. Ese es el problema. Ese es el problema. Y ahí está el fariseo y ahí está la mujer pecadora. 2 personas que estaban frente a Jesús. 2 personas que sí reconocían a Jesús como maestro, pero había una diferencia. Una de ellas lo adoró con todo su corazón. El otro lo despreció. Simple y sencillamente porque el fariseo no reconocía a Jesús como el Salvador del mundo. Y es que, hermanos, a veces no conocemos el Evangelio. El Evangelio no se nos ha revelado.
Un día alguien dijo, ¿quieres aceptar a Jesús? Levanta tu mano, y tú levantaste la mano. Repite esta oración conmigo. La repetiste. Ahora ya eres salvo, te dijeron. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Oh, gloria a Dios. Muy bien. Pero, ¿qué es el Evangelio realmente? ¿Qué significa el Evangelio? El Evangelio significa buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? Buenas noticias de que Jesucristo vino a morir en la cruz por nosotros. Por nosotros. Sí. Tú puedes salir a la calle y preguntarle por qué Jesús murió en la cruz. Todos te van a contestar por nuestros pecados. Pero la gente a veces no sabe ni siquiera lo que es un pecado. La gente se imagina que un pecado es matar a alguien, violar a alguien, asesinar a alguien. Y la mayoría de la gente no se considera pecadora. Pero entonces, un pecado significa desobedecer lo que Dios ha dicho que no hagas. Cuando Dios dijo que no hagas algo y tú lo hiciste, pecaste. Pecado es lo contrario también. No hacer lo que Dios dijo que hicieras. Si Dios ha dicho que hagas algo y no lo has hecho, has pecado. Ahora, ¿cuántos de aquí conocen los 10 mandamientos, hermanos? ¿Alguien conoce los 10 mandamientos? Yo creo que todos conocemos los 10 mandamientos, ¿no? ¿Alguno de ustedes aquí en este lugar me podría decir, hermano Oscar, yo jamás he transgredido ni uno solo de los 10 mandamientos? Yo soy perfecto. Yo siempre he guardado la ley a la perfección. Pues no debería estar aquí, debería estar allá en el Vaticano, siendo uno de los santos tantos que hay ahí que lo beatifiquen. Es una mentira. Todos los seres humanos hemos pecado en algo, hermanos. Es más, déjame le digo algo. La Biblia dice que una mentira es pecado. No, hermano, pero yo solo mentiras blancas me aviento. La Biblia no tiene, la mentira blanca, la mentira roja, la mentira negra, no. Mentira, mentira, punto. Sea blanca, o sea negra, sea roja, lo que tú quieras, una mentira es pecado. ¿Y qué más dice la Biblia? Dice que si no pecas en todos los demás pecados, pero cometes uno solo, te haces transgresor de todos. Oiga lo que le estoy diciendo. Pues todos estamos entonces, hermanos míos, fritos, como las papas. Fritos como huevos. Porque ¿quién no ha pecado? ¿Quién no ha dicho una mentira? Todos hemos usado alguna vez el nombre de Dios, hermano. Hermanos, hemos pecado todos. ¿Y qué dice la Biblia acerca del pecado, hermano? La paga del pecado es la muerte. La muerte. Pero si cuando pequé no me morí. No es la muerte. No la muerte física, la muerte espiritual. En el capítulo 19, capítulo 20 del libro de Apocalipsis se nos revela cuál es esta muerte. La Biblia la llama la segunda muerte. La segunda muerte, hermanos míos, dice la Escritura, es ser lanzados al lago de fuego por toda la eternidad, lo que la gente conoce comúnmente como ir al infierno. ¿De qué nos salvó Jesús? ¿Por qué Jesús vino a esta tierra? Porque Él, siendo Dios, estando sentado en un trono, teniendo miles de ángeles que le adorasen, teniendo toda la gloria de un rey, el rey del universo, ¿por qué decidió venir a esta tierra? Una tierra maldecida por el pecado del hombre, una tierra que lo iba a rechazar. Dice, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron, los suyos no lo recibieron. A los judíos que les había dado la ley de Moisés y que estaban esperando el Mesías, pero el Mesías que llegó no les gustó. ¿Y qué hicieron con él? Lo apresaron, lo golpearon, lo desnudaron, lo crucificaron, lo latigaron, le arrancaron su barba, lo dejaron como un ser monstruoso. Isaías 53 dice, no había parecer en él. De tantos golpes, de tanta tortura que le dieron, quedó deforme nuestro Señor.
Finalmente estuvo 6 largas horas en agonía, clavado en una cruz. Uno de las maneras más horribles que el Imperio Romano tenía para sentenciar a muerte a los homicidas o a las personas más malas de esa época. Y Jesús, ¿por qué tuvo que hacer eso? ¿Por qué tuvo que dejar que escupieran su cara si Él era Dios? Cuando iban a arrestarlo, llegó Pedro, uno de sus discípulos, sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los que venían a arrestarle. Y Jesús le dijo: Pedro, guarda tu espada. ¿No sabes que si ahora mismo le pido a mi Padre 12 legiones de ángeles, mi Padre me la mandaría para cuidarme? ¿Usted sabe lo que es una legión? Una legión era aproximadamente un grupo de 6,000 soldados. 6 por 12, ¿cuánto es? A ver, los matemáticos. 72, ¿no? 72,000 ángeles listos. Oiga, escuchen. En ese momento yo me imagino una escena espiritual. En el Monte de los Olivos. Oye, ¿usted no cree que los ángeles estaban viendo a su rey? Ellos sabían quién era Jesús, era el rey. Si los demonios lo conocían, ¿cuánto más los ángeles? Y cuando vieron que venían a arrestar a Jesús, entonces estos ángeles inmediatamente se pusieron en guardia. Imagínense esa escena. Ese ejército angelical, viendo que iban a apresar a su rey. Y Jesús les dijo: guarden su espada. Satanás todo el tiempo estuvo tratando de impedir que Jesús fuera a la cruz. Y ese es otro mito que tiene la iglesia, que dice que el diablo hizo una gran fiesta cuando Jesús fue crucificado. Pues no fue así realmente. Desde el principio el diablo no quería que Jesús fuese a la cruz. Por eso él trató de matarlo cuando tenía 2 años. Por eso en la tentación, ahí en el capítulo 4 de Lucas, dice que intentó truncar el plan de Dios. Si eres el Hijo de Dios, tírate desde la torre más alta del templo, pues escrito está: a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Quería asesinar a Jesús. Cuando estaba con sus discípulos y les dice: voy a ir a Jerusalén porque ha llegado mi tiempo, y ahí lo que me espera es que me van a apresar, me van a golpear y me van a crucificar. Entonces Pedro, el apóstol, lo llama aparte y le dice: ven para acá, maestro, no permitas que te pase eso. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque no tienes la vista puesta en Dios sino en los hombres. Oiga, era Satanás tratando de impedir que Jesús fuera a la cruz, porque Jesús lo dijo muy claro: cuando fue crucificado fue el juicio de Satanás para siempre. En la cruz, Satanás, el diablo, el ángel caído, el ángel rebelde, fue juzgado por Dios para siempre. Fue sentenciado a pasar una eternidad en el lago de fuego. Satanás, hermanos míos, y todos los demonios están condenados a ir una eternidad a ese lugar de tormento llamado infierno, lago de fuego. Por eso es que él está rabioso. Por eso es que él quiere destruir matrimonios. Por eso es que él pone sueños en la iglesia para que no oigas el mensaje. Por eso es que él pone cansancio. Por eso es que él pone situaciones para que no podamos estar cerca de Dios. Porque él quiere que los seres humanos también se pierdan igual que él. Pelea y lucha espiritual. Hermanos, déjenme les digo algo. Esta semana fue una semana terrible para mí. Una lucha espiritual tan terrible, de las pocas que he tenido en todo mi ministerio. Hay una lucha espiritual en esta iglesia. Y cuando hay lucha espiritual es porque Dios tiene planes.
Y Satanás está peleando. Usted no crea que él está de brazos cruzados. Él está peleando para alejarte de Dios, para que no ores, para que no leas la Biblia, para que te pelees en tu matrimonio con tu esposo, con tu esposa, para que no sirvas a Dios. Hermano, hermana, que usted está aquí, seamos sinceros. ¿Cuánto tiempo usted ora diario? Hay gente que no ora ni diario. ¿Cuánto tiempo oras a la semana? Sé sincero contigo, ¿cuánto lees la Biblia? Hay gente que no lee la Biblia por meses, por semanas. Por eso es que están fríos, indiferentes, porque no conocen todo lo que Dios ha hecho por ellos, por ustedes, por nosotros en nuestra vida. La única manera de saber lo que Dios nos ha perdonado, de lo que Dios nos ha salvado, es leyendo la palabra de Dios, es teniendo una intimidad con Dios. Por eso el verdadero adorador tiene estas características. Es una persona que lee la Biblia, es una persona que hace oración, porque es una persona que reconoce a Dios. Es una persona que sabe cuánto Jesús lo ha perdonado. Es una persona que sabe que realmente en la cruz fue redimido, fue salvado de ir al infierno. Oh, hermanos míos, no todos los caminos llevan a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No todas las religiones llevan a Dios, solamente la verdad de Jesucristo. Queridos hermanos, y de eso nos ha salvado el Señor. Para eso Jesús vino a morir a esta tierra. Para eso Él dejó que lo azotaran. Para eso Él dejó que lo crucificaran. Para pagar el precio de tu pecado, de mi pecado. Porque estábamos condenados a muerte, sentenciados a muerte. Hay gente que me ha dicho: hermano Oscar, el infierno no existe. El infierno es esta tierra. Y yo le digo: pero qué tal si sí existe, y cuando te mueras llegues ahí y reconozcas que rechazaste la única oportunidad que tenías, que era allá en la tierra, por no creer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando tengas que enfrentarte a Dios? ¿Qué vas a hacer cuando estés frente a Dios? Porque todos los seres humanos vamos a tener que ir ante el trono de Dios. Todos los cristianos también vamos a ir a un tribunal. Se llama el tribunal de Cristo. Si bien seremos salvados, seremos salvos, pero ahí tendremos que darle cuentas a Dios lo que hicimos siendo cristianos. Y después está el trono del gran juicio, el trono blanco, donde toda la humanidad tendrá que ir a darle cuentas a Dios, donde se abrirán los libros, donde se pasará la vida de cada persona y se buscará el nombre de esa persona en el libro de la vida. Ángeles busquen el nombre de Juanita Salgado, no está al lago de fuego. No va a haber misericordia. No va a haber compasión en ese momento. No va a haber una segunda oportunidad. Escuche, la oportunidad está aquí en esta tierra, en esta vida, en este momento. Por eso Jesús vino a morir en la cruz. Debemos reconocer eso para convertirnos en verdaderos adoradores. Vuelvo a repetir, un adorador no nada más es el que canta, no nada más es el que se arrodilla, no nada más es el que grita. Un adorador es el que reconoce quién es Dios y lo que Dios ha hecho por él, por su vida. Es una persona que vive su vida tratando de agradar a Dios, no solamente en la iglesia, sino en su vida diaria. Un verdadero adorador es una persona que reconoce que tiene una humanidad caída y que reconoce que tiene errores y que la única manera de no caer en esos errores es buscando a Dios. Por eso el adorador es una persona que tiene una vida de oración, porque sabe
que la fuente de su santidad o de su consagración proviene de Dios, buscándolo en el secreto. Vamos a terminar con esto. Hubo una ocasión cuando Dios le dijo a la gente: este pueblo solo de labios se acerca. Este pueblo se me acerca con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe? Muchas veces hemos caído en ese error de venir a la iglesia, de cantar cánticos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Porque podemos decir la palabra de memoria, podemos decir un canto de memoria, pero nuestro corazón puede estar en otras partes. La pregunta es: ¿eres verdaderamente un adorador de Dios? ¿Reconoces a Dios en tu vida diaria? Yo siempre lo he dicho en todos los lugares donde predico, que el verdadero cristiano no se reconoce en la iglesia. En la iglesia, hermanos, es imposible reconocer a un verdadero cristiano. El verdadero cristiano se va a reconocer en la vida diaria, allá en el trabajo, la escuela, en la casa, en el hogar. Ahí es donde se reconoce un verdadero cristiano. Y el verdadero cristiano es aquel que guarda los mandamientos de Jesús. Vamos a terminar entonces con esto. Un día estaba yo adorando a Dios, porque también tienes que adorar a Dios con tu boca, ¿verdad? Lo estaba adorando con mis labios, diciéndole: oh Dios, cuánto te amo, cuánto te adoro, cuánto te amo, le decía. Y de repente, hermanos, sentí como una voz dentro de mi interior que me dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, queridos hermanos, para ser un verdadero adorador, para verdaderamente amar a Jesús, hay que obedecer sus mandamientos. Entonces, solo entonces, la presencia de Jesús se manifestará. La presencia de Dios vendrá. Porque si Dios está buscando adoradores, ¿usted qué cree que pasa cuando encuentra uno? Piensa un poco. Está buscándolos. Y si encuentra uno, ¿qué hace Dios? Va con él. Está con él. Se manifiesta con él o con ella. Fue lo que pasó con Abraham. Abraham era un verdadero adorador. Y Dios de repente se aparecía y visitaba a Abraham en su casa, hermanos. ¡Qué maravilloso! Pero Abraham era un verdadero adorador. Cuando la presencia de Dios viene a una vida, empieza a haber descanso, empieza a haber una frescura, empieza a haber una liberación, empieza a haber sanidad, empiezan a haber nuevas fuerzas, empieza a haber avivamiento, empieza a haber un cambio, hermanos míos. Cuando hay gente adorando a Dios, de verdad adorando a Dios, la presencia de Dios se tiene que manifestar. Tiene que haber la presencia de Dios. Tiene que haber algo de Dios. Cuando un hombre o una mujer verdaderamente son adoradores, la presencia de Dios está con ellos. Escucha esto que les digo. Y si la presencia de Dios está en un lugar, ahí sí va a haber sanidad. Ahí sí va a haber liberación. Porque dijo el Señor: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Escuche bien, hermano. Si usted quiere que el Señor le ayude, si usted quiere que el Señor haga milagros con usted, si usted necesita salir de situaciones difíciles en su vida, conviértase en un verdadero adorador. No tiene que demostrárselo a nadie, porque Dios conoce nuestros corazones. Un verdadero adorador, Dios lo conocerá.
Y ese verdadero adorador, Dios peleará por él. Dios peleará por él. Si tienes problemas en tu matrimonio, si tienes problemas con tus hijos, si tienes problemas en tu trabajo, en tus finanzas, la respuesta está, hermano mío, en que te conviertas en un verdadero adorador. Por ahí Dios está trabajando contigo y Él quiere que lo conozcas más. Y la única manera de que lo conozcas más es pasando por esos momentos difíciles. Déjenme les digo algo como iglesia, porque si adoramos a Dios, Él peleará la batalla por nosotros. Ahora, lo que yo le pido a Dios en oración es: Señor, que tu presencia se manifieste en ese lugar, que tus palmas llenen todo este templo, como la visión que tuvo Isaías. Señor, que cada vez que la gente vaya a tu casa, tenga hambre, tenga sed, que no haya tedio, que no haya esa lucha antes de ir a la iglesia. ¿Será que voy? ¿Será que no? Ay, qué tristeza, qué dolor ir a la iglesia. No, que haya hambre, que haya sed por venir a la casa de Dios. Pero para eso tenemos que convertirnos en verdaderos adoradores. Humillarnos no delante del pastor o del predicador, sino delante del que merece toda la gloria. Postrarnos delante del que merece todo el honor, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios Todopoderoso, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Oh Señor, manifiéstate. Y esta es una tarde que el Señor quiere que te conviertas en un verdadero adorador. Que tú por iniciativa propia, no porque te digan ven al altar, póstrate, adora a Dios, no, sino que de tu propio corazón nazca. Que venzas el orgullo, que venzas los demonios que pelean contra ti y te dicen que no adores a Dios. Que empieces a adorar al Señor, que te arrodilles, que te postres, que te humilles ante Él, que dobles tu corazón, que dobles tu alma ante la presencia de ese único Dios, y que le adores con tu vida, reconociendo que Él es tu dueño, que Él es tu amo, que Él es tu Rey, que Él es tu Señor. Y por eso tú le rindes esa adoración. Por eso tú le rindes esa adoración. Por eso tú abres tus labios y tú le cantas un cántico a Él. Oh, no por hacerlo por memoria o por hacerlo por costumbre, sino porque me brota de mi corazón, me brota de mi alma, brota dentro de mi ser. En mi ser hay hambre y sed por adorarle, por cantarle, por exaltarle, por levantar mis brazos a Él, por decirle: Señor, cuánto te anhelo.